Brasil va a empezar a desplegar su juego, pero Serbia bien parado, duro, áspero como se lo imagina, tratando de aguantar a esas oleadas de Brasil, que obviamente tiene un muy buen juego, tiene un equipo que juega hace años juntos, tiene muchos jugadores de muchas virtudes también individuales, pero... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, hablando del debut de la última selección en debutar en este Mundial de Qatar 2022. ¿Será lo mejor para el final? No lo sabemos. Hablamos de la selección de Tite, hablamos de Brasil y en este caso debutando con Serbia este jueves 4 horas, sí, 16 horas, 4 horas de la tarde, horario argentino, para su debut, las últimas dos selecciones en debutar en todo el Mundial. Para ser también exactos, estamos aquí con su predicción, con todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Su formación o su posible formación, el historial que tienen anteriormente, cómo llegan, ¿no? En los últimos partidos que han disputado, todo lo tenemos aquí para poder presentárselos y obviamente de saber cómo llega Brasil. Obviamente es la selección a la cual le dedicamos el video, y también cómo llega su rival, que en este caso es Serbia. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, háganos caso, por favor, suscríbanse al canal, los que no lo estén, acá abajo con el botón rojo para apoyarnos, que también va a estar la reacción aquí en el canal. También, si quieren, activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos con la predicción, vayamos con el análisis, vayamos con la previa de Brasil y Serbia por esta última fecha de la primera, en realidad, último partido de Qatar 2022. Comenzamos con el historial, ¿no? Los cruces previos, algunos de ellos los más importantes, porque no todo tenemos aquí. Y en este caso tenemos que hablar del Mundial de Rusia 2018. Sí, ya se han enfrentado y Brasil le ha ganado a Serbia 2-0, mientras que también han tenido un amistoso anteriormente que ha sido en junio del 2014 y Brasil también le ganaba 1-0 a la selección europea. En cuanto a los antecedentes de la selección serbia, sí, en este caso su amistoso en noviembre, hace muy pocos días atrás, frente a Bahrein, ha sido su último encuentro, su último partido de preparación, en este caso para poder afrontar este partido frente a Brasil, y comenzaba, sí, la goleada 5-1 frente a Bahrein. Su último partido comenzaba con el gol de Dusan Tadic, ponía a los 8 minutos el 1-0 para la selección de Serbia, pero no iba a durar por mucho. A los 15 minutos de partido y de penal, Abdullah Yusuf Helal ponía el 1-1 para Bahrein, que se iba a estirar en el partido, pero luego en el segundo tiempo no iba a poder resistir más la selección de Bahrein. Y nuevamente Dusan Tadic a los 50 minutos en su doblete ponía el 2-1 para Serbia, que se iba a estirar, que iba a seguir un minuto más tarde con el gol de Dusan Blažević, que ponía el 3-1 para la selección europea. Y más tarde, ya al final del encuentro, a los 87, aparecía Filip Đuričić para poner el 4-1 y para estirar y golear y ya marcar la goleada final. Luka Jovic ponía a los 89 el 5-1 final, la goleada de la selección de Serbia en este último partido en el mes de noviembre, preparándose para esta fase de grupos y para este debut que tiene frente a la selección de Brasil, la selección de Tite. Por el lado de Brasil nos tenemos que remontar al mes de septiembre, a esa última doble fecha de amistosos, ya que no ha tenido movimientos en este mes de noviembre, y comenzaba esa doble fecha con la goleada, sí, tranquila, pero goleada en fin, frente a Ghana 3-0, la cual arrancaba Marcos Aoaz Correa. A los 9 minutos ponía el 1-0 para la selección de Tite, para la selección de Brasil, y luego iba a estirar este 3-0 Richarlison en dos ocasiones, marcando su doblete. A los 28 minutos de partido ponía el 2-0 para Brasil, estiraba la diferencia, y luego la frutillita del postre antes de que termine el primer tiempo, a los 40 estiraba la diferencia y ya ponía el 3-0 final para la selección de Tite. Y su segundo amistoso en este caso iba a ser una goleada similar a la de Serbia, 5-1 frente a Túnez. Iba a estirar muchísimo la diferencia ya
de entrada luego del 1-1, un partido muy similar al que hizo Serbia frente a Bahrein, pero bueno, en este caso Brasil lo hizo frente a Túnez, otro de los rivales mundialistas que está dentro de Qatar 2022. Arrancaba con Rafinha, a los 11 minutos ponía el 1-0 para Brasil, luego Montazar Talvi ponía el 1-1 para Túnez, empataba las cosas, que no le iba a durar mucho porque al minuto aparecía Richarlison y ponía el 2-1 para Brasil para mantener la calma, para llevar a Brasil a estar en un estado de tranquilidad. Luego a los 29 iba a aparecer quién no, sino Neymar Jr. y de penal ponía las cosas 3-1. A los 40 iba a aparecer nuevamente Rafinha para poner las cosas 4-1 y quien iba a liquidar e iba a poner la frutillita del postre para el 5-1 final iba a ser Pedro. Iba a terminar con esta victoria, con esta goleada para Brasil y con este último encuentro previo a lo que iba a ser Qatar, sin movimientos en este mes de noviembre con ningún otro amistoso. Tenemos que hablar de las formaciones, de cómo forman o cómo llegan estas dos selecciones. Recuerden que son posibles, puede haber dudas, puede haber cambios, seguro. Esto es para que tengan una aproximación, para que tengan una idea de lo que se pueden encontrar en el día de mañana con este debut entre ambas selecciones y en este partido entre Brasil y Serbia. Vamos a arrancar por la selección serbia, que va con Ratkovic, Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic, Lanzovic, Gudelj, Milinkovic, Savic, Dusan Tadic, Kostic, Blažević y Mitrovic. El técnico obviamente Stojkovic, que pone a esos 11 jugadores por lo menos dentro de lo que va a ser la posible formación. Después veremos si hay algún tipo de cambio, si hay otro nombre que no nos estamos enterando o que es de último momento, pero estos serían los 11 que para la selección de Serbia, mientras que por el lado de Tite, la selección de Brasil, también podemos dar esa aproximación, podemos dar esa posible formación que sería con Alisson Becker, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Fred, Casemiro, Rafinha, Lucas Paquetá, Vinicius Jr. y Neymar son los elegidos por Tite. Después veremos si hay algún cambio, si hay algún nombre nuevo, si hay algún reemplazo, si hay alguna molestia. Todo puede pasar, pero esos son los nombres que nosotros tenemos aquí en información que podrían estar disputando su debut en Qatar 2022 mañana. Si conocen de alguna otra información, como siempre les digo, comenten acá abajo, sí, hagan su comentario. Después de suscribirse, los que no lo estén, comenten, dejen su información, qué opinan o qué saben, si hay algún otro cambio, cuál es su formación. Todo lo pueden dejar acá abajo, pero bueno, esta es la información que nosotros manejamos. Toca hablar del pronóstico, ¿no? De la predicción. ¿Qué creo yo, por lo menos, que pueda llegar a pasar con este partido? ¿Qué resultado le veo? ¿Qué juego veo? Exactamente, a eso vamos. Me puedo equivocar. Obviamente que ustedes también pueden participar. Acá abajo pueden hacer su comentario, pueden dejar qué les parece, cómo termina este partido. Yo veo un partido bastante peleado al principio, sépanme entender, donde Brasil va a empezar a desplegar su juego, pero Serbia bien parado, duro, áspero como se lo imagina, tratando de aguantar a esas oleadas de Brasil, que obviamente tiene un muy buen juego, tiene un equipo que juega hace años juntos, tiene muchos jugadores de muchas virtudes también individuales, pero Brasil se va a alzar con la victoria. Brasil va a ganar en este encuentro 2-0, limpio. Vamos a ver si realmente se da, si esa predicción que yo hago realmente se cumple. Pero veo a la selección de Brasil fuerte desde el minuto 1 y obviamente decidida a lo que tiene que hacer. Y obviamente con un solo objetivo, que es la Copa del Mundo, es la sexta para el equipo sudamericano. Así que veremos si realmente se cumple. Como ya les digo, ustedes también pueden dejar su predicción acá abajo y pueden comentarnos qué les parece, cómo va a terminar este encuentro o cómo creen que va a finalizar el partido entre Brasil y Serbia. Bien, ¿cómo sigue la historia para Brasil en este grupo G luego de mañana enfrentar a Serbia? Y obviamente va a haber reacción en el canal, va a estar en vivo, seguramente que sí. ¿Cómo sigue esto para Brasil? ¿Cómo sigue este grupo G? Va a estar enfrentando el lunes 28 de noviembre a las 13 horas, sí, 13 horas horario argentino, 1 de la tarde, a Suiza, en un partido que también promete mucho y que va a estar muy, pero muy peleado. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén todavía. Acá abajo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden apoyar con un enorme like si quieren. Comenten qué les parece, cómo va a terminar este encuentro, cómo ven el encuentro también. Opinen acá abajo que los vamos a estar leyendo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.